A continuación, neurología y algo más, junto al doctor Roberto Arellano. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de neurología y algo más. Hoy día vamos a presentar un tema muy interesante que me han preguntado muchos pacientes, que es la titulación con auto-CPAP. Este famoso examen que se hace normalmente cuando un paciente es diagnosticado de apnea del sueño y requiere probar si esa apnea, al corregirla, nota el paciente algún cambio, o bien la presión que requiere para abrir la vía aérea es desconocida y por lo tanto este examen nos va a ayudar a conocerla. Entonces la titulación con auto-CPAP es un proceso. El paciente tiene que dormir con este aparato, que como ustedes ya lo conocen, en los capítulos anteriores lo he presentado, y ese aparato es capaz de determinar la presión exacta de apertura de la vía aérea. La vía aérea, recuerden que cuando uno tiene una apnea está cerrada y la presión del aire suficiente para abrir la vía aérea es captada por este aparatito. De tal manera que la importancia que tiene este examen es radical. Por una parte nos va a decir la presión que debe tener una persona, cada persona, porque cada persona tiene una presión distinta a la cual se abre la vía aérea. La presión del aire con la cual se abre la vía aérea. Por otra parte, vamos a verificar la tolerancia de este paciente al uso del CPAP. Recordemos que el CPAP no siempre es una máquina bien tolerada y por lo tanto este examen, que es la titulación con auto-CPAP, nos va a servir para ver también la tolerancia. Y desde luego la parte más importante que me importa a mí, que es la percepción del paciente al otro día después de haberlo usado. ¿Cómo se siente? ¿Qué cambios nota? ¿Qué diferencias hay entre usarlo y no usarlo? Eso para mí es lo fundamental. ¿En qué consiste este examen? Este examen es muy sencillo. Se puede hacer de varias formas. Las formas más conocidas, las más comunes son hospitalizado o en una clínica o en un centro de sueño por una noche. Y este examen puede hacerse después de una polisomnografía. Voy a anotar acá la sigla, polisomnografía, que es el estudio para ver si hay alguna enfermedad durante el sueño. De ese examen vamos a hablar en el próximo capítulo. La polisomnografía se hace durante toda la noche, pero si se ve que el paciente empieza con apneas, entonces se instala el CPAP. Este tipo de estudio hace las dos cosas en una misma noche. Se llama noche partida. Y se ve el resultado al final de la noche. Por lo tanto, en una misma noche tiene los dos componentes. El pro que tiene esto es que en realidad abarata los costos del examen, porque por un lado haces diagnóstico, por otro lado empiezas ya con una terapia inicial. Lo malo es que si el paciente no se adapta o no se pesquisa la apnea en una primera instancia, podría haber después que hacer o repetir el examen más adelante. Pero habitualmente funciona bastante bien y, como le digo, una forma de abaratar los costos y el tiempo de estudio. Y la otra forma de hacerlo, actualmente con los CPAP automáticos, es a nivel domiciliario, es decir, se toma el CPAP y se le entrega al paciente y el examen se hace ambulatorio. Y esto puede ser por 2, por 3, por 4, incluso en algunos centros por 6 noches. De tal manera que el paciente no está solamente la mitad de la noche, no es la noche partida, sino que tiene toda la noche para poder acostumbrarse, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, en fin, lo que sea. Lo bueno de este sistema es que le damos más tiempo al paciente para que se adapte y por lo tanto es más seguro el resultado. Lo malo que tiene es que también tiene un costo elevado. Ahí hay que nivelar las dos posibilidades. Pero de cualquiera de las dos formas, esa es la forma como se hace actualmente la titulación con CPAP. ¿Qué deriva de eso? ¿Qué sacamos? ¿Qué información sacamos después de hacer este examen? Bueno, podemos saber muchas cosas. Podemos saber, uno, la tolerancia del CPAP. La tolerancia.
2, podemos saber la presión que es necesaria para abrir la vía aérea. Bueno, 3, podemos saber si hubo fugas por la mascarilla. 4, saber si el paciente lo usó todas las noches o no, que es una cosa importante. Entonces, podemos saber los días que lo usó, podemos saber las horas usadas, podemos saber el nivel de oxígeno, porcentaje de saturación que tuvo durante las noches. Este es el nivel de oxígeno durante el uso de la máquina. Y desde luego podemos saber el índice de apneas e hipoapneas que tuvo a pesar del uso del equipo. Es decir, si bajaron o no las apneas del paciente o las hipoapneas. Así que hay hartos datos que uno puede obtener de este examen. Este examen, para que sea válido, es importante recalcar que tiene que ser por lo menos el uso de la máquina 4 horas o más durante cada uno de los días que se use. Habitualmente los pacientes lo usan más de 4 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, incluso hay pacientes que lo usan 10 horas, tiene una muy buena tolerancia, pero hay pacientes que lo usan un día o 2 horas el primer día o el segundo día 3 horas. Por eso que el número de días importa mucho respecto de la utilidad que tenga este examen. ¿Cuándo se indica entonces el uso del CPAP? Supongamos que tenemos un paciente que se hizo la titulación con CPAP. Se la hizo, anduvo súper bien, toleró muy bien la máquina, las presiones fueron adecuadas y bajó el índice de apnea. ¿Cuándo se usa el CPAP? Si este paciente toleró bien, le bajó el número de apneas y se sintió bien durante el día, después del uso del CPAP, naturalmente que tiene todas las chances, toda la posibilidad de usar la máquina. Especialmente en los casos que tienen apneas moderadas o graves, habitualmente las graves son mucho mejor toleradas. Y uno le indica al paciente de manera específica, según todas estas variables, se le hace una programación para que cuando él vaya a comprar o adquirir el equipo, se lo programen de la misma forma como uno le dijo que lo programaran. Y de esa manera el paciente usa el CPAP y al mes de uso viene a control con un informe que trae el CPAP y uno ve la terapia, si hay que subirle o bajarle la presión o cualquier otro inconveniente, resolverlo en ese momento. Hemos dado el contenido de la titulación a grandes rasgos con AutoCPAP. Espero que les haya servido y que puedan ver otro capítulo de neurología y algo más. Auspiciado por RespiLife, una empresa que tiene numerosos socios en el extranjero, grandes empresas, representa grandes empresas, especialmente en el tratamiento y diagnóstico de enfermedades cardiopulmonares. RespiLife está siempre con nosotros. Doctor en Casa presentó Neurología y algo más.